con un mensaje adecuado a través de ese canal donde ellos están. Como habíamos hablado hace minutos atrás, los consumidores, las personas, los segmentos, cada uno ahora utiliza un canal distinto para comunicarse y una forma distinta para comunicarse. Ahí están, por ejemplo, las redes sociales, pero no solamente son redes sociales, los lugares donde tú puedes, pues digamos, llegar a los públicos objetivos y también a los clientes, ¿cierto? Por ejemplo, las experiencias, sí. Los eventos con experiencias. Sí. No sé si tú has notado cada vez más los influencers, los influenciadores y todos los eventos que se pueden lograr con una experiencia diferente para que tu mensaje sea escuchado y sea también aceptado adecuadamente por un grupo de consumidores. Entonces, ahora, generar la experiencia es muy importante. Exacto. Ahora sí, el cliente, los públicos objetivos en realidad están buscando experiencia, ¿cierto? Y en todos los ámbitos, en todos los sectores. Ya no solamente esperan un mensaje, que el mensaje es fundamental, pero esa experiencia es primordial para verdaderamente llegar a querer, se puede decir, aceptar y a buscar una marca, un producto o un servicio. Totalmente de acuerdo. Y de ahí nace todo lo que se conoce como el marketing de experiencia, sí. Que es generar al consumidor experiencias con tu producto para que lo puedan vivir, palpar, probar, utilizar si es el caso, usar si fuera ropa, por ejemplo, y en base a esa experiencia recomendarlo. Así es. Entonces ahora, si te recomienda tu consumidor en el proceso del marketing digital, hay un proceso que es primero que te vean, luego que piensen, luego que en efecto te compren y el último paso es que te recomienden. Exacto, es fundamental. Y si logras eso es que has logrado lo que se llama... Ese es el éxito. Lealtad. Lealtad y a través de la lealtad está el éxito, no hay nada que hacer. Tú lo has dicho. Sí. Entonces creo que el éxito es finalmente pasar por todo ese proceso de comunicación, de digamos, de enamoramiento con tu consumidor para llegar a obtener la lealtad. Ahora, pero eso se logra no solamente con comunicación, se logra con entregarle realmente valor. Claro, claro, por supuesto. Ahora hay algo que es fundamental y es perseguir una misión, ¿no? Comenzar sabiendo exactamente cuál es tu misión, cuál es tu objetivo, hacia dónde quieres llegar y qué quieres ser. Eso es primordial. Lo importante es que tu misión tenga un propósito. Sí, exacto. Porque la visión que en el pasado era netamente comercial, como por ejemplo yo quiero captar este segmento con tantas ventas y tal porcentaje las metas frías. Comerciales y frías. Sí. Es distinto que un propósito. Por ejemplo, el propósito en Vita Alimentos es llevar la pureza del campo a la mesa para la felicidad de los ecuatorianos. Maravilloso. Uh-huh. Y eso es un propósito importante porque en todo nuestro accionar significa que nuestros productos deben generar bienestar y felicidad. Sí. Y la felicidad, ¿sabes cuál es el momento en que se logra? Cuando le das un producto adecuado en el desayuno de la casa de los niños y salen felices de clases. Esa es la felicidad que nosotros buscamos. Entonces, básicamente, el éxito también está marcado, o más bien dicho, tiene un importante ingrediente que es tener una marca con propósito y una empresa con propósito. Si tu propósito es lograr el bienestar y cumplir con una misión empresarial que es llevar buenas cosas o un estilo de vida saludable y agradable a la población, creo que el éxito va a ser más fácil que simplemente una propuesta de un producto y un precio. Ahora, hoy por hoy las nuevas generaciones están buscando también productos que vengan de eso, de empresas con propósito, de empresas que verdaderamente cuiden el medio ambiente, que no solamente quieran tener réditos económicos, sino también sociales y ambientales. Eso es totalmente fundamental. Hoy por hoy todas las empresas deben buscar ese objetivo y trabajar y gestionar con triple impacto. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Y
nada más cierto que ahora, viendo lo que estamos viendo del cambio climático a nivel mundial, esto ya llegó. El cambio climático no es una idea que antes teníamos, va a haber cambio climático. El cambio climático está aquí. O que mucha gente no creía que era una realidad. Creía que era una realidad. El cambio climático está aquí, lo vivimos nosotros, lo estamos viviendo con altísimas temperaturas en lugares donde normalmente y tradicionalmente no debería haberlas. Lo estamos viviendo con temperaturas del agua en el mar altísimas. En fin, todo esto nos obliga a todos y cada uno de nosotros a poner nuestro granito de arena para hacer las cosas de manera sostenible. Y como tú dices, de manera sostenible, no solamente cuidando el ambiente, cuidando de que las aguas residuales de nuestro proceso de producción, por ejemplo, son tratadas en una planta de tratamiento de aguas residuales y enviadas al medio ambiente de la mejor condición, no generar emisiones, es decir, tratar de en todo el proceso reducir tu impacto. Toda empresa tiene un cierto impacto. Exacto. No es que la empresa no tiene un impacto ambiental, pero eso hay que reducirlo, minimizarlo. Sí. Y también se está trabajando ahora muy fuertemente en iniciativas para poder disminuir o compensar tu huella de carbono. Sí. En ese aspecto, nosotros trabajamos con varias organizaciones que están en el proceso o con diferentes iniciativas para la compensación y disminución de tu impacto en huella de carbono. Qué bien. Pues definitivamente eso es fundamental para estas nuevas generaciones que buscan productos de empresas con propósitos. Más que nada, no hay otra forma de hacerlo. Es decir, las cosas se tienen que hacer ambientalmente amigables porque ya el mundo lo requiere, porque estamos utilizando prácticamente 1.5 planetas en recursos. Actualmente, casi a mitad del año, nosotros ya hemos utilizado los recursos que podíamos utilizar del planeta. Por ejemplo, anualmente tú tienes que utilizar un cierto número de recursos y hemos llegado a sacar del planeta 50% más de lo que debíamos hacer anualmente. Así es. Entonces, tenemos que cuidar los recursos y trabajar como una misión de responsabilidad social y ambiental. Así es, definitivamente ese es el secreto para el éxito también. Bueno, perseguir metas a largo plazo es fundamental, adaptarse a la nueva tecnología, pensar que la innovación es permanente, no se puede estancar, no se puede dormir. Salimos fuera del mercado, de lo contrario. Retener el talento de los empleados también es muy importante para lograr que una empresa sea exitosa, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo estoy consciente y creo que todos en nuestra empresa estamos conscientes de que el éxito en la empresa está por la pasión que tienen los colaboradores en la calidad. O sea, es increíble en nuestra empresa, además del compromiso que tiene el equipo, y te estoy hablando del equipo de la planta, el equipo de transporte logístico, cada uno de ellos tiene una pasión por su trabajo y pasión por hacer las cosas bien. Y creo que en Vita Alimentos la pasión por la calidad es lo que creo que es el secreto del éxito de la empresa. Fabuloso. Pues ha sido un gusto, Andrés, definitivamente hablar contigo de estos temas que me parecen fundamentales, que nos cuentes la historia de Vita, que es una marca de reconocimiento históricamente nacional, y hablar del éxito me ha encantado. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias a ustedes, Jimena, amigos, por haber escuchado este lindo programa. Muchos éxitos y quiero dejar solamente un mensaje final. Por favor. Creo que cada uno tiene una idea, tiene un sueño. Es importante perseguir ese sueño y darle un enfoque de hacia dónde quiero llegar y cómo quiero llegar a él. Así que si ustedes, amigos, tienen una idea de negocios, quieren un emprendimiento, denle con fe, con pasión y alcancen ese sueño, que yo creo que es importante perseguir sus sueños de hacerlo realidad. Así es, definitivamente hay que hacerlo, hay que seguir adelante y sobre todo vuelvo, insisto, como siempre decimos aquí en Ecos Today Radio, este es un maravilloso país con un gran potencial. Gracias, Andrés Bolek, por haber estado aquí. Muchas gracias, Jimena. Gracias, amigos. Estamos en Ecos Today Radio, la hora Guanataca, 8 de la mañana, 27 minutos, una pausa y volvemos. Inicio de espacio publicitario.
con el 20% de descuento? ¡Sí, todo! Solo en los días Club Vivega aprovecha los descuentos en medicinas, fórmulas, pañales, cuidado de la piel y más. Aplican restricciones. ¡Vivega! En Humana creemos que lo más importante son las personas. Como Fernanda, que dio a luz sin problema en uno de los hospitales más completos del país. O Jorge, que solucionó su dolencia de las rodillas. O Francisco, que se recupera de una pequeña caída en bicicleta. Así como ellos, a más de 200,000 afiliados a nivel nacional, hemos impactado positivamente en su calidad de vida, brindando una nueva experiencia en atención médica. Nuestra esencia es humana. Vive una experiencia que envuelve tus sentidos con Nescafé Gold. Granos de café arábigo, cuidadosamente seleccionados, tostados a la perfección y molidos finamente para deleitar con un sabor y aroma intenso que cautivan los sentidos. Más aroma, más calidad, más sabor. Nescafé Gold. Saborea la diferencia. En Ecos Today Radio, el especial de autos eléctricos y movilidad sostenible llega en agosto, con el auspicio de BYD. Ecos Today Radio, con la información nacional e internacional del mundo empresarial. La digitalización está cambiando nuestras formas de comunicar. En Guanataca, Ecuador, comprendemos la transformación digital. Garantizamos la identidad, confidencialidad e integridad de los documentos. Nuestras firmas electrónicas brindan los mejores beneficios. Se emiten en minutos. Ofrecen soporte ilimitado y tienen los mejores precios y ofertas del mercado. Adquiere ya tu firma en www.guanataca.es. Fin de espacio publicitario. Son las 8 de la mañana, 30 minutos. Continuamos en Ecos Today Radio. Tenemos más información, pero les recordamos que las firmas electrónicas de 2 a 5 años tienen el 15% de descuento hasta este 31 de agosto, es decir, mañana. Adquiere ya tu firma en www.guanataca.es. Les invitamos a conocer nuestro tercer bloque de noticias y les contamos que el Ministerio de Trabajo y organismos de Naciones Unidas articulan esfuerzos para combatir la trata de personas en el ámbito laboral. Según información de esa Secretaría de Estado, junto a la Organización Internacional para las Migraciones y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, han capacitado a funcionarios públicos para detectar y abordar estos casos. Según Lorenzo Vallejo, oficial regional de Naciones Unidas, el delito de trata de personas con fines de explotación laboral es global. Las capacitaciones serán replicadas en las ciudades de Tulcán, Cuenca y Manta, señaló el ministerio. ¿Sabes cómo es la ruta de la calidad de Corporación Favorita? Cuando adquieres tus productos en Supermaxi, Megamaxi, Supermercados Aquí y Titán, eliges calidad. Cada producto que compras pasa por rigurosos procesos de análisis y control desde el momento de su producción hasta que llega a la percha. Tus productos favoritos con la calidad que mereces. Corporación Favorita. Tenemos más información. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, ha recomendado prohibir el uso de teléfonos celulares en las escuelas. La razón es que todas las investigaciones apuntan a que la cercanía del teléfono desconcentra a los estudiantes y repercute negativamente en su aprendizaje. Según recoge el Foro Económico Mundial, un estudio ha mostrado que cuando llega una notificación al teléfono, el estudiante puede tardar hasta 20 minutos en volver a concentrarse. El análisis de UNESCO dice que la tecnología en la educación solo debe usarse cuando haya un beneficio muy claro para el aprendizaje. En Bélgica, España y Reino Unido, la retirada de los teléfonos celulares de las escuelas mejoró los resultados del aprendizaje, pero menos de una cuarta parte de establecimientos educativos los han prohibido. El Banco Interamericano de Desarrollo difundió una publicación que resume 10 años de aprendizaje y recomendaciones para impulsar las industrias creativas en la región.
La publicación se enfoca en el papel de la cultura y la creatividad como motor para la recuperación económica de América Latina y el Caribe. De acuerdo con datos del Banco Interamericano de Desarrollo, la llamada economía creativa es una de las áreas más productivas que genera ingresos por alrededor de 124.000 millones de dólares y emplea casi 2 millones de personas. El banco dijo que desde 2013 ha invertido más de 2.500 millones de dólares en cooperación técnica para impulsar las industrias creativas en los países de la región. Entre las líneas de acción priorizadas por el banco destacan el fomento de mecanismos financieros como las fintech y el crowdfunding. Continuamos con el Banco Interamericano de Desarrollo, que aprobó un préstamo de 25 millones de dólares para fortalecer la inserción laboral de trabajadores ecuatorianos en empleos de calidad. El proyecto ampliará la cobertura de programas de formación para el trabajo y certificación de competencias laborales de acuerdo con las necesidades del sector productivo. La información del banco señala que esta inversión financiará la formación para el trabajo de casi 82.000 personas y certificará otras 68.000 en los sectores de construcción, transporte, energía sostenible y energía y economía circular. Dentro del proyecto serán apoyadas más de 30.000 mujeres y 14.000 personas en movilidad humana. Según el banco, en Ecuador las mujeres, personas con discapacidad, los jóvenes, personas provenientes de pueblos indígenas son algunas de las poblaciones con mayores barreras de empleabilidad. Muy bien, son las 8 de la mañana, 34 minutos, la hora Guanataca. Es tiempo de compartir con ustedes esos temas que fueron creados para dejarnos un mensaje. Con Teresa Bravo. Música con propósito, con Teresa Brauer. 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 En la nueva Radio Católica Nacional, RCN.
Estamos en Quito 94.1 FM, Manabí 88.9 FM, El Oro 99.9 FM, Imbabura 104.7 FM y en Santo Domingo de los Áchilas 101.7 FM. En la nueva Radio Católica Nacional, RCN. Son las 8 de la mañana, 38 minutos. Esto es Ecos Today Radio. Fibeca, 92 años en Ecuador, comprometidos con la salud y el bienestar de ti y tu familia. Violeta Gender Equality llega con el auspicio de Humana. En Humana lo más importante son las personas. Por eso siempre estamos buscando brindar una experiencia que impacte positivamente en la calidad de vida de cada uno de nuestros más de 200.000 afiliados. Nuestra esencia es humana. Ecos Today Radio presenta Violeta, Gender Equality, con Ana María Serrano, comunicadora social, consultora política. A Violeta Gender Equality, qué gusto saludarlos nuevamente, qué gusto acompañarlos a quienes se están yendo a sus oficinas, quienes están empezando a realizar sus tareas de todos los días. Es un gusto estar nuevamente con ustedes con un tema que les queremos proponer hoy, una visión inclusiva de la masculinidad. Y vamos a arrancar como lo solemos hacer, con una frase. La masculinidad puede ser tierra fértil para cualidades asombrosas, pero requiere de hombres que sepan sembrar y cosechar en ella. Y así arrancamos este espacio, arrancamos para compartirlo con ustedes. Quiero dar la bienvenida a nuestro invitado hoy, Nico Nogués. Él es fundador y director del Instituto para el Desarrollo de Masculinidades Antihegemónicas, fundador y CEO de Miracle Made for Impossibles, activista empresarial con alrededor de 20 años de experiencia internacional, autor del libro Hackea tu Macho. Además, Nico asesora a líderes y empresas en cómo redefinir sus roles y ser parte de la solución a los desafíos ambientales y de justicia social. Ha sido asesor de masculinidades positivas para ONU Mujeres, consultor estratégico, escritor, conferencista internacional, catedrático universitario y mentor. Y se formó profesionalmente en publicidad y relaciones públicas. Y nos acompaña desde Ciudad de México. Nico, buenos días y bienvenido. No les escucho. Nico, ¿me escuchas ahí bien? La tecnología a veces nos juega unas malas pasadas. Estábamos Si me absolutamente escuchan ahí, perfectos. no les escucho. Te escuchamos, nosotros te escuchamos, nosotros te estamos escuchando, pero pues vamos a lograr hacer que podamos, no sé si tú ya me puedes escuchar. Bueno, mientras nuestro equipo técnico nos va ayudando con poder reconectar a Nico para que nos pueda escuchar, vamos a contarles un poco qué es lo que Nico hace. Nico hace todo lo que es un retiro para hombres. Su libro Hackea tu Macho, en donde busca esas masculinidades positivas. De acuerdo a toda la información que se tiene, la horizontalidad, el consenso y las relaciones entre iguales es una prioridad. Mostrar esas debilidades sin miedo, pero también lograr trabajar en equipo sin confrontación, poder eliminar la violencia machista, también eliminar esos roles de género sobre masculinidad y feminidad, esas barreras que están impuestas. La combinación equilibrada de desarrollo hacia afuera y hacia adentro que contribuya también a esas relaciones interpersonales y de gestión emocional. Eso es la parte del trabajo que Nico viene haciendo, porque cuando hablamos de esas masculinidades, estamos hablando de que para romper muchas de esas brechas de género, para romper esas barreras o esos techos de cristal, esto lo tenemos que hacer juntos, como un trabajo en equipo. Nos vamos a ir a una rápida pausa para poder lograr tener la conexión con Nico y regresamos enseguida porque creo que muchos de ustedes quieren sabernos, quieren escuchar, quieren aprender. Venimos enseguida, esto es Ecos Today Radio, estamos en Violeta Gender Equality.
Y en tendencias, este 20 y 21 de septiembre llega a Quito el evento de ferretería, construcción y diseño más importante del país, Expo Construcción Quito 2023. Ven y accede a ofertas únicas en productos y servicios. Conoce las últimas tendencias y establece contactos con los mejores proveedores de la industria. Además, Expo Construcción tendrá una amplia agenda de actividades, incluyendo foros, conferencias, capacitaciones y mucho más. Regístrate ya sin costo en el link de la descripción del video. Se acerca la edición más importante de negocios en el país, Ranking Empresarial. A esta edición número 20 ya se han sumado decenas de empresas de primer nivel del sector automotriz, de banca y seguros, industria, alimentos, salud y muchos más. No te quedes fuera de la publicación que recogerá los datos financieros más relevantes de las 1000 empresas más grandes del país. Reserva ya tu espacio. La equidad de género no es solo un tema de mujeres, sino una causa en la que todos debemos estar comprometidos. Tu participación activa puede marcar la diferencia y contribuir a la construcción de una sociedad más inclusiva y justa. Sé parte de Ecos Violeta Summit Guayaquil, un encuentro presencial que tendrá lugar el 14 de septiembre en el Hilton Colón. Regístrate ahora. En el mundo de los negocios, las decisiones y las estrategias son factores clave y el éxito se traduce en personas con una visión disruptiva, tenacidad y resiliencia. Por eso, Revista Ecos presenta este año Who is Who, una edición especial para conocer a las mujeres y hombres que dirigen las empresas más destacadas del país. Su liderazgo, su propósito y logros serán parte de Who is Who, una publicación de lectura obligatoria para entender a los artífices del mundo empresarial. Se acerca la edición más importante de negocios en el país, Ranking Empresarial. A esta edición número 20 ya se han sumado decenas de empresas de primer nivel del sector automotriz, de banca y seguros, industria, alimentos, salud y muchos más. No te quedes fuera de la publicación que recogerá los datos financieros más relevantes de las 1000 empresas más grandes del país. Reserva ya tu espacio. Ecos Today Radio. Ecos Today Radio. Está más allá de la radio. Ecos Today Radio. Nos encuentras en todas nuestras plataformas. Revista Ecos en YouTube, Facebook, Instagram, Twitter y en www.ecosnegocios.com. De vuelta en Violeta Gender Equality, tema técnico superado. Nico Nogués está ya con nosotros desde Ciudad de México. Nico, bienvenido. Yo te había hecho toda una presentación súper linda, dando todo el perfil tuyo, pues como fundador y director del Instituto para el Desarrollo de Masculinidades Antihegemónicas, fundador CEO de Miracle Made of Impossibles, activista empresarial con alrededor de 20 años de experiencia, autor del libro Hackea tu macho. Y bueno, pues podríamos seguir hablando de ese perfil, pero quiero ganar el tiempo que esta mala jugada tecnológica nos pasó. Nico, cuéntame un poco, uno cuando oye este tema de machos, masculinidades, sobre todo en países como los nuestros, le tiene mucho temor.
y dices, esto va ligado al machismo, esto va ligado a la represión, esto va ligado a todo lo contrario de lo que estamos planteando las mujeres ahora, que es iguales, una igualdad de género, romper muchas de esas barreras y de esos techos de cristal. Sí, totalmente. Hay como un temor generalizado, yo diría, por parte de la población masculina, y tenemos que reconocerlo, y creo que está bien reconocer las cosas para poder empezar a transformarlas. Y hay un temor a hablar de estos temas, porque pareciese que cuando se habla de machismo se nos esté atacando, se nos esté atacando a los varones, pareciese que el problema sea ser hombre, o muchos hombres lo toman como si ese fuese el problema. Y para nada es así. Yo creo que no hay nada más importante que poder entender de qué estamos hablando cuando hablamos de estos temas. Y cuando se habla de machismo, de lo que se está hablando es de un problema que es transversal a la sociedad, es decir, afecta a toda la sociedad de distintas formas, es decir, afecta también a la población masculina. Y cuando los varones empiezan a entender, empiezan a dimensionar cómo ese problema les puede empezar también, cómo les afecta a ellos, empiezan también a cambiar sus actitudes, porque lo que entendemos lo atendemos. Entonces, Ujú. lo primero que yo les diría a los varones es que empiecen a reflexionar sobre, por ejemplo, el hecho de pensar que no podemos hablar de nuestros problemas. Eso es el machismo afectando a la creencia de que un hombre no puede pedir ayuda. O pensemos, por ejemplo, en la creencia de que un hombre solo es hombre cuando demuestra su hombría en torno a la fuerza, agresión, violencia. Esa Ujú. es otra creencia del machismo que nos hace meternos en un montón de problemas. Y de hecho hay un montón de problemas de violencia ligados a la masculinidad. No porque seamos violentos per se, sino porque hay esta idea absurda de que si eres hombre tienes que medir tu hombría en torno a tu fuerza física, excediéndote, transgrediendo eso, sí, incluso cayendo en la agresión. Ahí hay otro Ujú. ejemplo. Por ejemplo, el no poner límites. Somos 3 veces más propicios a caer en cualquier tipo de adicción, drogas, alcohol, sexo. No sabemos gestionar nuestras emociones. Es decir, hay un problema de analfabetismo emocional por seguir pensando que los varones somos invulnerables, somos Y racionales. no, ¿cuántas veces escuchamos esa frase de que los hombres no lloran? ¿No? Los hombres no Totalmente. lloran, los hombres son fuertes, pero Nico, también escuchamos de eso, de los hombres son los proveedores del hogar. Y todavía eso está muy arraigado y esto va totalmente en contraposición con la realidad. Hay miles de mujeres que son cabeza de familia, miles de mujeres que no solo necesitan aportar económica en sus hogares, sino ahora quieren hacerlo. Es decir, su desarrollo profesional tiene que ir acompañado de romper justamente estas masculinidades. Tal cual, los tiempos cambian siempre, ¿no? Y tenemos que entender que igual que los tiempos se transforman, las personas se transforman. ¿Qué significa esto? Los roles se transforman, las funciones se transforman. Eso que llamamos estereotipos también se transforman. Entonces tenemos que entender que tal vez lo que nos ha pillado muy de imprevisto es que estamos viviendo también una revolución tecnológica exponencial, Ujú. donde si bien estos cambios antes se notaban a lo largo del tiempo, nuestros abuelos, ancestros lo notaban pues de generación en generación se iban notando ciertas cosas, pero hoy lo notamos todo de una manera inmediata. Es decir, esta exponencialidad tecnológica también hace que esta conversación se haya en algún punto acelerado y Ujú. pareciese que estamos todos sacados de nuestros lugares por este cambio en tiempo real que estamos viviendo, que ha sido atípico si lo vemos generaciones atrás, lo estamos notando en tiempo real y eso incomoda, lo entiendo, entiendo que eso pueda incomodar y pueda descolocar a muchas personas. Pero lo que tenemos que también observar y no perder de vista es que esto no es una guerra de sexos. No podemos vivir esto como una guerra de sexos, como una guerra de géneros, como queremos llamarle. No puede ser visto así, porque hay una problemática social y ambiental muy grande y nos corresponde a todas las partes tomar medidas ahí y actuar al respecto. No se va a arreglar si solo se implica una parte de la sociedad. Nos toca a toda la sociedad empezar a trabajar en Ujú. conjunto. Tú, dentro de tus planteamientos hablas de que existen unas nuevas masculinidades y estas nuevas masculinidades buscan alternativas que incorporen esa perspectiva de género, pero, y algo que tú lo dijiste ahora, arrancando esta entrevista, decías la horizontalidad, el consenso y las relaciones entre iguales. Sí, totalmente, totalmente. Cuando hablamos de masculinidades, nosotros hablamos de masculinidades positivas Ujú. para abrir el espectro. Fíjate, cuando hablamos de la masculinidad solemos nombrarla en singular, la masculinidad.
como si solo hubiese una forma única, invariable, inamovible, Ujú. fija, que no cambia. Entonces, o eres esto o ya no eres hombre. Y ese ha sido un poco el problema histórico de este concepto. Tenemos que empezar a verbalizarlo también en plural, masculinidades. Los oyentes que nos escuchan varones, pues hay tantas formas de ser hombre como oyentes varones ahí escuchándonos. Y ahí es cuando entra este concepto plural de masculinidades positivas. Y cuando hablamos de positivas nos referimos a formas no violentas de expresar tu masculinidad. Es decir, dejar de asociar la masculinidad en singular, Con la fuerza inamovible. bruta. Claro, con la violencia, con la agresión, con el dominio, con el sometimiento. Oye, no, hay miles de formas de conducirnos, lo sabemos, porque pues Ujú. lo hemos experimentado y si cada varón que escucha hace un ejercicio, claro que hay más formas de expresar tu masculinidad y por eso son positivas, porque nos ayudan a explorar otros modelos de experiencias, de vivencias también masculinas, más armoniosos con nosotros mismos, con nuestras parejas, hijos, hijas, sociedades, etcétera. Ahora, Nico, veía dentro de, preparando esta entrevista, información que me sorprende y dice, claro, nos implantaron esta frase de los hombres no lloran y el número de hombres que se suicidan es altísimo frente al número de mujeres que toman esta decisión. Es decir, este tema de quedarse callado, de guardarse, de no hablar desde las emociones o sobre sus emociones, está conduciendo a problemas, ¿no es cierto?, psicológicos que terminan muchos de esos casos fatalmente en suicidios. Totalmente, es un problema de salud pública y lo tenemos que dimensionar de esa forma. 80% de los suicidios a nivel mundial son protagonizados por varones. Ya el suicidio es una forma violenta de, digamos, de autodestruirte, a terminar con tu vida. Pero es que Ujú. además la forma en la que se hace es bien violenta, o ahorcamiento, o disparos, o sea, la violencia siempre de por medio en su máxima expresión, ¿no? Y ahí hay un problema, como bien comentas, de poca o nula gestión emocional, porque nos han enseñado, nos han educado a que los hombres no lloran. Un niño a los 7 años sabe que llorar en público está mal, es cosa de niñas, te va a parecer, te hace parecer débil. Y es cuando tenemos que hablar de este analfabetismo emocional. Ujú. Tenemos que ser conscientes de que nos toca ponernos las pilas y empezar también a empezar a no negar, no solo no negar nuestras emociones, empezar a entenderlas, empezar a gestionarlas, empezar a transformarlas en sentimientos. No es lo mismo una emoción que un sentimiento, ni siquiera sabemos esa diferencia. Entonces, empezar a gestionar todo eso, empezar a pedir ayuda, empezar a reconocer que todos podemos tener problemas y podemos ayudar Ujú. también para, como tú dices, empezar a hackear esta problemática asociada a la irascibilidad, a la violencia, que muchas veces empieza en emociones no gestionadas. Ahora, Nico, ¿cómo hackeamos? Porque hemos estado hablando hasta este momento desde el individuo en sí, pero esto se ve reflejado dentro del hogar y esto también se ve reflejado dentro de la oficina, el lugar de trabajo, la corporación. Y claramente esto no solo es el problema de yo como macho hombre, sino esto cómo está reflejando en mi círculo cercano con el que estoy trabajando y cómo esto impide incluso que podamos superar esas brechas de género, que podamos tener esa igualdad de lo que tanto venimos hablando en este espacio. Sí, fíjate que ese es un tema importante, ¿eh? Se estima que depende de las fuentes. Hay fuentes optimistas, 150 años para cerrar brechas, fuentes menos optimistas, casi 3 siglos, fuentes negativas, no se va a cerrar a este paso. Entonces, lo que tenemos que tomar también mucha conciencia aquí es esta necesidad imperante de empezar a reeducarnos como adultos. Fíjate que hablamos Ujú. mucho del futuro de los países, como nuestros niños y nuestras niñas es el futuro del país. Pero es pura demagogia política si lo vemos desde ese punto de vista, porque el futuro de los países somos tú y yo, gente adulta, llena de prejuicios, llena de sesgos, llena de orgullo, que no es capaz de sostener miradas internas para ver qué tiene que cambiar, miradas externas para ser un poco más tolerantes, respetar opiniones ajenas, ver las cosas desde otros puntos de vista. Y es ahí donde hay un trabajo de reeducación, tanto en las compañías, es decir, transformaciones culturales que apuesten realmente por seguir formando a sus líderes, lideresas, en temas que tienen que ver ahora con la etiqueta de inclusión, pero finalmente en un liderazgo mucho más consciente y en la parte Ujú. del hogar también, las parejas, los padres, madres, empezar a tomar responsabilidades en conjunto, porque esos niños y niñas de los que tantos hablamos son personas que se están mirando en nosotros.
De Es decir, acuerdo. están aprendiendo en nosotros, en ese espejo que somos nosotros. O sea, o nos reeducamos o esos niños o niñas simplemente van a estar replicando lo que constantemente ven. Ahora, Nico, dentro de toda tu experiencia, porque tú dictas conferencias, trabajas mucho con empresas, en workshops, conversatorios, ¿cuál es esa o cómo se está manejando la gestión emocional con los hombres? Mucho nos hemos enfocado quizás en estas políticas hacia las mujeres, ¿no es cierto? Estas políticas de género hacia las mujeres, pero estamos olvidándonos o estamos dándole o restándole la importancia que tiene esta gestión emocional en los hombres. Sí, digamos que ha habido una omisión. También, como comentábamos, estamos en una transformación en tiempo real y Ujú. estamos aprendiendo sobre la marcha en todo esto, ¿no? Esta lucha por la igualdad ha sido impulsada por el género femenino, ¿no? Digamos que los principales espacios de conversación, de reivindicación, han sido impulsados, creados por movimientos feministas que han empezado a habilitar otros espacios. Recién ahora, esos otros espacios son espacios donde ya se involucran también a la población masculina. Lo vemos cada día en empresas, donde hay espacios de conversación, círculos para hombres, sesiones enfocadas solo en varones, para que también hayan Ujú. espacios de confianza, donde se bajen las barreras, donde podamos y ellos puedan hablar de sus temores, puedan Y embarrarla. Nico, sin meterme en el rancho tanto, cuando haces estos círculos de confianza, ¿cuáles son esos mayores temores? ¿Cuáles son esos mayores errores que están cometiendo los hombres? Porque quizás si los empezamos a verbalizar, y me encanta que en este espacio puedan quienes nos están escuchando decir, pues sí, me está pasando, tengo esto y tengo que trabajarlo. Sí, en esencia hay dos grandes ejes, ¿no? Uno es esta idea preconcebida de machismo igual a ser hombre es un problema. Entonces hay un no entendimiento de la problemática machista. No se ve como un problema porque no se entiende cómo le afecta al varón. Y ese es el primer gran problema. Como no sabes cómo te afecta, piensas que esto no va contigo y por lo tanto hay una resistencia muy grande a hablar de estos temas. Entonces, lo que ayuda en estas sesiones es a dimensionar el problema y a que ellos entiendan cómo les afecta. Y en segundo lugar, algo muy importante es eso que llamamos caja de la masculinidad. Es una estructura mental basada en 7 pilares que Ujú. hacen que el varón entienda muy bien justo qué es lo que le está limitando su experiencia masculina. Por ejemplo, todo el tema de resolver como un hombre, no pedir ayuda. Pareciese que un hombre, un líder, de hecho, líder hoy en día a Ujú. nivel mundial se sigue asociando a la masculinidad. 90% de la población mundial piensa que los hombres tenemos mejores habilidades de liderazgo. Imagínate. Entonces, ya de allí, si un hombre no se permite pedir ayuda, no entiende que esto no va con la masculinidad, volvemos a lo mismo, un montón de problemas emocionales, un montón de problemas de gestión emocional que se arreglan o se empiezan a transformar cuando entendemos que un buen líder es el que delega también, es el Ujú. que pide ayuda, es el que es corresponsable, sí, da con el ejemplo, pero también exige responsabilidades de los otros, puede ayudar, permite ser ayudado, etcétera. Entonces, esta caja de la masculinidad que te comentaba tiene como 7 pilares que una vez se Ujú. trabajan con estos líderes varones, les ayudan a entender en un rango muy amplio cómo empezar a salirse de esta idea de masculinidad predominante. Esas serían como las dos grandes cosas. Ahora, Nico, tienes como esto muy instaurado, esto se volvió parte de la historia, de la rutina, está muy en el ADN, pongámoslo así. Sí. Y claramente, después de una charla, después de una conferencia, después de este círculo de confianza, ¿cómo lograr que esto se empiece a instaurar en el interior de uno, pero también dentro de esas políticas empresariales? Ujú. O sea, hay un tema esencial de estrategias, ya sean de cultura empresarial o de cultura pública, sector público, que tiene que ver con una fase importantísima de sostenimiento de la conversación. Imagínate, hasta hace 10 años hablar de estos temas como los que estamos hablando tú y yo ahora, un miércoles por la mañana era impensable. A partir de Mm. ahora empiezan a tener, digamos, empezamos a habilitar estos espacios donde se inician estas conversaciones. Estamos en la primera fase, es decir, se habilitan los espacios, se empieza a hablar de esto, estamos allí, estamos allí. Hay una segunda fase que es el sostenimiento de estas conversaciones. Es decir, no basta con iniciarla, con que haya algunos espacios, hay que sostener esa conversación.
¿Para qué? Para llegar a una tercera etapa, que es la transformación de ciertos hábitos. Es esencial que entendamos, Aguiana, que aprendemos por repetición. Ujú. Aprendemos por repetición. Es decir, es muy importante poder sostener estas conversaciones, seguir repitiendo conceptos, seguir debatiendo, seguir transformando conductas, porque es la única forma de poder cambiar ciertos patrones, los que tú mencionas, donde la inercia es tan fuerte que o sostenemos eso o la inercia siempre va a ganar. Vamos De a seguir acuerdo. operando sobre los mismos prejuicios a los que históricamente hemos operado. Los hijos, si tú hablas algo y es súper importante, ellos aprenden por medio del ejemplo. Y, y si no hacemos ese cambio y esa transformación nosotros, estos errores se van a seguir repitiendo nuevamente. Cuéntame de tu experiencia trabajando con ONU Mujeres sobre estas nuevas masculinidades. ¿Qué fue lo que, primero, lo que se logró conocer a los pues, resultados que llegaron? Y un poco, ¿cuáles son esos perfiles o cuáles son esas prácticas que se deben ir implementando? Por mujeres, tuve el honor de, pues, de diseñar toda la estrategia de masculinidades positivas de la oficina de ONU Mujeres en México, y esa estrategia es la que se ha implementado y se ha Ujú. compartido con las otras oficinas de ONU Mujeres en la región. Y básicamente cuando hablamos de esas estrategias, es una estrategia compuesta por tres grandes momentos. El primer momento es lo que ellas ya tenían, les llaman he for she, es cómo nos hacemos Ajá. responsables desde nuestra esencia de identidad masculina, que nos corresponde entender el problema social en el que estamos inmersos. Lo primero es entender el problema. A partir de ahí viene una segunda parte de esa estrategia, que es la transformación de hábitos. Una vez entendí el problema, entendí cómo afecta mis relaciones, entiendo cómo afecta a mis hijos, mi contexto, entiendo cómo me afecta a mí, puedo empezar a transformar ciertos hábitos. Y una vez estamos transformando estos ciertos hábitos, hay un tercer elemento, que es una toma de conciencia. Ya no hace falta recordar que tengo que cambiar este hábito y me tengo que esforzar por hacerlo, sino que ya forma parte de mí. Soy capaz de entender, dimensionar el problema e implicarme en eso. Entonces, toda esta estrategia, que es gigante, básicamente se baja a diferentes acciones. Por ejemplo, durante la pandemia, nos puso a todos los más privilegiados a trabajar desde casa. ¿Y qué sucede? Que la casa sigue siendo vista como un lugar eminentemente femenino. Entonces, tú tenías directivos, varones, que pueden ser muy líderes en su área laboral, pero en la época de pandemia se sentían como unos auténticos inútiles en la casa, pues no sabían cómo manejarse allí. La pandemia puso de manifiesto esta asimetría de relaciones, puso de manifiesto un montón de problemas de cuidado, las violencias de género subieron hasta un 300%, y de ahí la importancia de empezar a entender cómo es necesario también tomar un liderazgo dentro de los espacios que habitamos y empezar a cuidar esos espacios. Entonces, todo lo que hicimos con ONU Mujeres durante la pandemia fue reforzar cómo los varones empezaban a entender su lugar en el espacio de cuidado de la casa a través de la correspondencia, a través de la corresponsabilidad, a través del involucramiento también en las esferas de los cuidados, de los afectos emocionales, etcétera. Es decir, fue un trabajo de conectar a los varones con esa parte más íntima, más personal, que es el cuidado, que es una cosa Ujú. humana, no entiende de Sí, géneros. sí, natural totalmente. Sí. Ahora, Nico, mientras tú hablas, hay todavía claramente unos roles de género sobre lo que es la masculinidad y la feminidad. Y no solo es el cambio que hagan ustedes sobre esa masculinidad, sino el cambio o la percepción que tenemos nosotras las mujeres sobre lo que tiene que ser masculino y femenino también. Sí, totalmente, totalmente. Hay unos estereotipos ahí de género muy profundos que se han construido en torno a narrativas que consumimos, que no nos Ujú. damos cuenta. Ahí yo invito a la audiencia también a ser muy cuidadoso, muy cuidadosa con las narrativas que consumimos. Estamos constantemente consumiendo narrativas que ni siquiera nos damos cuenta, en forma de entretenimiento, música, canciones, películas, libros que consumimos, lo que le leemos o compartimos o les dejamos ver a nuestros hijos, hijas. Y hay un montón de narrativas basadas en esos estereotipos de género, donde yo lo resumo en dos grandes ejes. Uno, cómo nos hemos relacionado a nivel íntimo, sexual. Ujú. La sexualidad ha sido un gran tabú y lo sigue siendo en los hogares, en cómo hablamos de sexualidad con nuestros hijos, hijas, padres, madres, etcétera. En la educación ha sido la gran ausente, clases realmente que nos permitan entender la dimensión íntima y sexual de las personas, y por lo tanto la industria del porno ha asumido ese rol. Entonces, la industria del porno ha sido la gran educadora sexual de múltiples generaciones,
Y la industria de porno, en su esencia, lo que hace es mostrar relaciones basadas en el sometimiento y en el control, que son las premisas del machismo. Entonces, tenemos que entender que como nos seguimos relacionando muchas veces a nivel íntimo, tiene que ver con esta forma distorsionada de entender las relaciones íntimas y sexuales, y por la otra parte, como seguimos entendiendo el amor, tiene que ver con cómo nos lo han contado en la industria del entretenimiento. Princesas dormidas, príncipes que las despiertan, las mujeres, entre ellas, digamos, generando relaciones de tensión, la pobre Cenicienta en la cocina, las hermanas jodiendo a esa pobre niña víctima. Es decir, el cómo nos han mostrado cómo se relacionan las mujeres entre ellas y los hombres con las mujeres, ha sido una narrativa bien distorsionada que ha creado múltiples estereotipos de género. Recién ahora está cambiando eso, muy recientemente, pero es necesario entender cómo hemos construido esas dimensiones íntimas, afectivas y emocionales. Ahora, Nico, tú me dices que esto viene cambiando, pero las cifras nos siguen mostrando cientos de miles de casos de feminicidio en nuestros países. ¿Por qué? Si tenemos, Nico, quiero entender, tenemos ya más información. Creo que las mujeres hemos estado y hemos venido ganando grandes espacios, hemos venido rompiendo varios techos de cristal. ¿Por qué seguimos viendo que las cifras no disminuyen? Y caso contrario, por el contrario, en muchos países han aumentado las cifras de feminicidio. Sí, es durísimo, ¿no? Todo lo que comentas y es una realidad tangente y palpable. ¿Por qué responde a múltiples causas? Una de ellas es justo este momento de transformación que estamos viviendo en tiempo real, Ujú, donde a mayor empoderamiento femenino, ujú. cuando no hay un trabajo con la población masculina, lo que se produce, y lo estamos viendo, es un efecto rebote. Es decir, como no entiendo como varón el problema, no lo dimensiono, pienso que esto no va conmigo, y lo único que veo es cómo se empodera más al otro género, cómo se aplican Ujú. políticas, y yo sigo sin entender por qué eso es necesario, por qué es importante hacerlo, y sigo pensando que el problema ahora es ser un hombre, lo que hay es un efecto rebote donde se aumentan las violencias, las resistencias, las imposiciones, los controles, para intentar salir de, ay, no, esto es injusto, ahora se están empoderando a ellas, ahora el problema es ser hombre. Entonces, estamos en ese momento de rebote, de efecto rebote, por una parte. Por la otra parte, todavía tenemos políticas muy centralizadas, donde esos Ujú. cambios sobre todo se notan en las grandes ciudades, capitales. Empiezan a haber políticas públicas, las compañías empiezan digamos, centrar sus esfuerzos en cambiar políticas de trabajo donde están ubicadas, que es normalmente en capitales, pero todo lo que llamamos estados de extrarradio, en otros países, provincias, etcétera, Rurales, sí. rurales, no llega, son los grandes olvidados de todas estas políticas. Entonces, de nuevo, estamos en un momento incipiente, que comentaba antes, en este momento de inicio de esta transformación, Ujú. y claro, hay muchísimas cosas a mejorar. Un poco la nota positiva de todo esto es que ya no hay vuelta atrás, ya se inició todo esto y estamos en este gran momento incómodo donde se está reacomodando muchos elementos y hay que saber y hay que poder empezar a gestionarlos, ¿no? Pero estamos ahí, en una fase absolutamente incómoda, muy centralizada y con un efecto rebote gigante porque hay todavía una gran parte de la población masculina que no dimensiona y entiende el problema. Ahora, Nico, dentro de estos cambios, por ejemplo, en Ecuador hemos visto ahora los binomios presidenciales tienen que ser conformados por un hombre y por una mujer, pero todavía no se le da como esa fuerza a las mujeres. Vemos que ahora las mujeres tienen que ocupar ese 30% dentro de los directorios, ¿no es cierto? Vemos que las mujeres ahora ya, en muchas, como tú decías, en las grandes empresas, tienen un sueldo igual, ¿no es cierto?, al de los hombres. Y cada vez estamos viendo que esta masculización de ciertas tareas o de ciertos oficios o de ciertos trabajos se va rompiendo, Nico. Pero como tú dices, esto es un proceso que en muchas ocasiones al no conocerlo genera resistencia. Y y esa resistencia viene desde lo más alto a lo más bajo, Nico. ¿Cómo cambiar esas políticas estatales? ¿Cómo lograr hacer una transformación que nos involucre a todos? Es decir, que todos trabajemos en conjunto y que los hombres se sientan con estas nuevas masculinidades parte de esta transformación. Sí, regresamos al eje central de todo esto, que es primero como este entendimiento de la problemática. O sea, necesitamos políticas públicas que puedan dimensionar el problema, que puedan hacer llegar por qué esto es un problema, por qué cuando hablamos de machismo
tenemos que entender todas las partes, que es una problemática que afecta a todos los sectores, que afecta a todas las personas. Tenemos que poder entender, y esto es parte de las políticas públicas, el problema. Tenemos que entender el problema y cómo las afecta a ustedes, cómo nos afecta a nosotros, cómo afecta el contexto, cómo afecta a las infancias. No hay todavía campañas claras, públicas, que dimensionen, que expliquen el problema en todas sus esferas. Hay mucha politización del problema, pero no hay necesariamente una comunicación responsable que ayude a dimensionar el problema en todo su espectro, en toda la población. Entonces, eso por una parte. Por otra parte, están las famosas herramientas. Tú comentabas el tema de las cuotas de género, que claro, cuando se implementan sin una comunicación adecuada, lo que causan muchas veces es un efecto rebote, porque hay un Y esa montón, resistencia. claro, y siguen aumentando la resistencia. Entonces, si bien no es la medida única y la solución a todos los problemas, es necesario entender que o se apalancan y se aceleran ciertos mecanismos como las cuotas, o no se va a romper la inercia histórica donde nosotros seguimos ocupando entre el 80 y el 85% de los puestos directivos. Si eso lo dejamos así, eso va a seguir así. Por eso estas herramientas son necesarias. Pero si no se explica, no se comunica, no se dimensiona, de nuevo, lo único que produce es un efecto rebote sobre la problemática que vivimos. Entonces yo te diría, mucho trabajo público, menos politizado y más responsable en cuanto a cómo se dimensiona y explica el problema. Y por la otra parte, también estas políticas públicas tienen que ir acompañadas de un trabajo en conjunto con el sector privado. O sea, es decir, es necesario que el sector privado, y me consta que hay empresas que están haciendo un montón de cosas al respecto, comparta estas buenas prácticas con el sector público. Es necesario que se retroalimenten, es necesario que se compartan lo que Sí. funciona y lo que no funciona y que se trabaje en conjunto al respecto. Y lo que tú dices, creo que uno de los secretos es que esto sea socializado, que esto sea conversado, que esto tenga un entendimiento, porque si viene por medio de una simple imposición, pues no tiene la recepción, va a tener el efecto rebote que hemos venido hablando ahora. Nico, tú has hablado y has trabajado en varios de estos conceptos con más de 5.000 líderes en Latinoamérica. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido? ¿Cuál ha sido la respuesta que más te ha sorprendido? ¿Cómo ves tú que vamos evolucionando? ¿Y cuál es la diferencia entre, por ejemplo, Ecuador, México, Colombia, los países de la región sobre este tema de las masculinidades positivas, sobre este tema de entender que tiene que haber como esta igualdad para poder avanzar? Una de las cosas que más nos sorprende es que donde más fuerte está el problema, es decir, donde más machismo hay, más elementos vemos que hay para aportar esa solución. Donde está el machismo, está la solución al problema. Ujú. Donde hay grupos más resistentes de varones, de líderes varones, hay más dolor y apertura por parte de ellos mismos, una vez entienden el problema, a abrirse a cambiar esos hábitos. Y esto es bien interesante. Donde más machos hay, donde más conductas machistas hay, donde más muestras machistas hay, más necesidad y mayor apertura acaba habiendo porque entienden el dolor que hay ahí metido y por qué es necesario cambiar eso. Entonces, parece paradójico, ¿no? Pero cuanta más resistencia, más necesidad hay y finalmente más apertura suele haber a involucrarse en estos temas, ¿no? Y eso lo vemos constantemente en la región, una región que es ultra machista, pero que al mismo tiempo vemos que lo vemos en los líderes. En muchas resistencias, pero en cuanto empiezan a habilitarse estos espacios, empiezan a poder expresar sus temores, empiezan a poder hablar de temas que históricamente pues no se podía hablar porque parece que eso pone en duda tu masculinidad, empieza a haber una apertura distinta y unas tomas de posiciones distintas hacia estas temáticas. Entonces, yo diría que ese es el común denominador de toda la región, un dolor profundo y al mismo tiempo una oportunidad gigantesca porque donde está ese problema, está la solución a ese problema. Tenemos todavía muy arraigado este tema de la colonización, de cómo llegaron, cómo fue, donde había que tener un enfrentamiento, tenía que haber una guerra, un derramamiento de sangre, y esto eran los hombres. Y si Nico, si tú te vas para atrás, pues se cree que el hombre era el que salía a cazar y la mujer era la que debía quedarse en el hogar y era la recolectora de frutas y era la que debía cuidar
y proteger a los niños. Sí, totalmente. Estamos hablando de una mente patriarcal, así se le denomina al concepto justo en términos antropológicos, ¿no? Es una mentalidad. Tú imagínate un software que tenemos instaurado de manera tan profunda y a niveles inconscientes, donde esto sigue operando en nosotros y está operando desde hace más de 7.000 años. Es decir, esta mentalidad guerrera, pero guerrera en el sentido de supervivencia. O sea, ha Sí, sí, cambiado sí. mucho la humanidad en 7.000 años, pero seguimos comportándonos así. Tú lo decías, ¿no? Imposición, salir, atacar, guerrear, pelear, como si esa fuera la única forma de conducirnos como humanidad. Y esto viene de un momento crucial en la historia, hace unos 7.000, 8.000 años, un momento de transición entre el paleolítico y el neolítico, calentamiento del planeta, poblaciones indoeuropeas que tuvieron que salir a guerrear por Ujú. supervivencia, a atacar a otras poblaciones, a invadirlas, a someterlas. Y ahí empieza a construirse lo que llamamos historia moderna de la humanidad, que es básicamente una historia basada en la masacre, donde Ujú. después de eso los primeros Donde reyes. además me imponía por medio de la fuerza. Totalmente, totalmente, que es este componente que hemos comentado de imposición, de control, dominio, Sí. protagonizado por los varones y que se ha Ujú. ido quedando instaurado en esta mentalidad patriarcal con la que nos relacionamos como sociedades. Y es una mentalidad que compartimos hombres, mujeres, la compartimos. Tú mira cualquier tipo de relación social, equipos, cualquier deporte colectivo, empresas, países, hay una mentalidad de competencia extrema, donde sí o sí voy a intentar ganarte, sí o sí voy a intentar imponerme, controlar. Ya da igual si es en lo geopolítico, da igual si es en el marketplace, da igual si es en competiciones deportivas. Está esta mentalidad patriarcal, basada en imponer, someter, controlar, que es la esencia del problema que estamos comentando. Es decir, desde ahí opera todo esto, Ujú. ¿no? Y es justo interesante hablar de esto, porque ahí es cuando muchas personas empiezan a entender que esto no necesariamente depende de géneros o de sexos, lo tenemos instaurado y es necesario empezar a cuestionarlo y empezar a entender cómo opera el machismo en cada uno de nosotros, porque opera de forma distinta, pero opera, ¿no? Si no entendemos el problema, de nuevo, no vamos a ser capaces de transformarlo. Nico, después de tantas reuniones, de tanto contacto con líderes, con hombres, eh, ¿crees que tenemos esperanza? Porque arrancamos quizás esta conversación y tú decías, bueno, hay investigaciones que dicen que para que se cierre esa brecha de género tomará 150 años, otros son más extremistas, hay quienes dicen que nunca se va a lograr esto. Em, Quiero saber ya en terreno, en campo, con tantos líderes, con tantos hombres que pueden llegar a entender las masculinidades positivas y cómo esto contribuye, porque pues no es únicamente el bien que es para ellos como individuos, sino cómo esto contribuye a la sociedad, cómo esto contribuye al espacio laboral, cómo esto contribuye al ámbito familiar. Tenemos esperanza. Sí, sí, sí hay esperanza. Te lo digo como la forma más clara en la que se los puedo contar, desde mi perspectiva, por todo lo que hemos visto, por las estadísticas que hay, por la propia historia de la humanidad. Claramente hay una transformación, estamos en un periodo de transformación de todo esto. Y claro, se va a acabar transformando. La noticia menos esperanzadora es que no lo vamos a ver. Ni tú, ni yo, ni las personas que nos escuchan lo vamos a ver. No lo vamos a ver. Probablemente no lo vean ni siquiera nuestros descendientes, pero está cambiando. Digamos que en todo proceso de existencia hay tres grandes fases. Creación, la primera, conservación, transformación. Durante muchísimos milenios, 7.000 años, lo comentábamos antes, hemos iniciado y hemos sostenido toda esta mente patriarcal que ahora mismo se está transformando, que va a tomar tiempo, pero no va a tomar 7.000 años porque la hemos sostenido tanto tiempo que hoy en día se está cuestionando, se está transformando todo eso. Entonces, la buena noticia es que sí estamos en la última fase de este gran momentum. Recuerda, se inicia algo, se conserva algo, se transforma algo, estamos en esta fase de Ujú. transformación. Pero no lo vamos a ver. O sea, hay esperanza, mas no vamos a ver los efectos los que estamos aquí presentes. Bueno, pero yo creo que mientras vayamos viendo y teniendo el entendimiento, vamos a poder ir solucionando por lo menos esos círculos pequeños en los que nosotros tenemos un área de influencia, Nico. Nico, tú tienes tu libro Hackea tu macho, cuéntame un poco para quienes nos están escuchando dónde lo pueden conseguir y un poco cuál es, como si me das así como el abrebocas del libro para poder finalizar esto.
Muchas gracias por tu pregunta también. Pues sí, es un libro básicamente que lo que plantea son los 10 mandamientos que hemos perseguido como hombres. No llores, no, un hombre no ama, un hombre no pide ayuda, todos los nos que nos han puesto. Ujú. Que así medimos nuestra masculinidad en torno a todo lo que no podemos hacer para no perder nuestra Esa masculinidad. virilidad, sí. Claro, para que no se ponga en duda, no vaya a ser que se ponga en duda porque haces algo que no corresponde. Entonces, son los 10 antimandamientos. Es cómo salir de esa caja tóxica de la masculinidad de una manera muy práctica. Es un libro que lo hice con la editorial Planeta, una editorial muy Mm. conocida. Se puede adquirir en cualquier plataforma online. Simplemente se busca Hackea tu macho y ahí se adquiere directamente. Y es un libro muy práctico, sobre todo porque nos ayuda con ejercicios muy prácticos a romper estos mandamientos y convertirlos en antimandamientos de esta caja de la masculinidad más rígida. Nico, te quiero dar las gracias por haber estado con nosotros hoy en Violeta Gender Equality, en Ecos Today Radio. Gracias por hablar de esto, gracias por plantear estos temas, como tú decías. Ya con esto damos un paso, tenemos que irlo conversando. Esto no es de la noche a la mañana, esto hay que procesarlo, hay que conversarlo, hay que entenderlo sobre todo. Gracias por haber estado con nosotros. Ana María, un placer. Gracias a ustedes también por la invitación. Buenos días. Nico Nogués con nosotros y gracias a ustedes por haber estado compartiendo con nosotros el espacio de Violeta Gender Equality. Nos vemos la próxima semana, pero quédense que aquí seguimos con Ecos Today Radio. Todas las empresas pueden iniciar y recorrer el camino hacia la excelencia. Nuestro instrumento de medición de ambiente laboral es el más utilizado en el mundo hace más de 30 años, que ayuda a conocer cómo se sienten tus colaboradores y qué necesidades tienen en su lugar de trabajo, lo que te permite obtener insights para plantear estrategias de mejora en el clima y cultura de tu organización. Si tu empresa obtiene una calificación a partir del 70% en la medición de clima laboral, se certifica como un gran lugar para trabajar en Ecuador. Las empresas certificadas más destacadas pueden ser parte de la lista de los mejores lugares para trabajar en Ecuador. El reconocimiento a la equidad de género y en los diversos sectores. Por último, las organizaciones más destacadas a nivel de Latinoamérica y el mundo pueden obtener los mayores reconocimientos. Estás a un paso de iniciar. Comunícate con nosotros. @greatplacetowork.com 0987 043 902. Ecos Today Radio, un espacio para que se entere de lo más importante del mundo de los negocios y del sector empresarial. Son las 9 de la mañana, 25 minutos. Estamos en Ecos Today Radio. Gracias a Ana María Serrano en Bogotá y a su invitado Nico Nogués por su presencia aquí en Ecos Today Radio. Llegamos al final de nuestra emisión de hoy, miércoles 30 de agosto. Mañana jueves nos acompañarán como invitados Mariela Letamendi, vicepresidenta de Recursos Humanos de Banco Internacional, y en el segmento Ranking tendremos importante información e invitado. Estarán con Juan Carlos Zavala, gerente de Research Ecos, y con Sofía Chávez, directora de medios. Los esperamos, recuerden, a partir de las 7:30 de la mañana a través de la nueva RCN Radio con sus frecuencias 94.1 FM en Quito, 88.9 en Manabí, 99.9 en El Oro, 101.7 FM en Santo Domingo de los Áchilas y 104.7 en Imbabura, que a propósito estamos de festejo de aniversario la nueva RCN, Radio Católica Nacional. Este programa llegó a ustedes gracias a nuestros auspiciantes Humana y Nescafé. Soy Jimena Ulestia, les deseo un feliz día. Hasta aquí, Ecos Today Radio. Today Radio, el primer magazine informativo del mundo empresarial y de los negocios, nacional e internacional. Para mantenerse al día sobre los últimos acontecimientos. En la nueva Radio Católica Nacional, RCN. Ecos Today Radio. Today Radio.